Respecto a los coloides, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Primero, las dispersiones coloidales pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. 2. Las partículas coloidales son tan pequeñas que no dispersan la luz. 3. El fenómeno de precipitación de los coloides se llama efecto Tyndall. Muy bien. A ver, entonces, estamos ante el tema de sistemas dispersos, por si acaso. Vamos a poner acá sistemas dispersos. En los sistemas dispersos o mezclas, como quieran decirlo, se definen tres partes que son muy importantes. En primer lugar, lo que son las soluciones, lo que son los coloides y lo que son las suspensiones. Bueno, vamos a definir lo que viene a ser cada uno de ellos. En primer lugar, se le va a denominar una solución a aquella cuyo diámetro de partícula dispersa sea menor a 1 nanómetro. De tal manera de que, como ocurre eso, dicho sistema no puede ser verificado ni siquiera con un microscopio. En los coloides, obviamente, hay una desigualdad. El diámetro de partícula es mayor a 1 nanómetro, pero menor a la de 1 micrómetro. En cambio, en las suspensiones, el diámetro de partícula llega a ser muy grande, o sea, mayor de 1 micrómetro. En el primer caso no se llega a verificar ni con la simple vista ni con el microscopio. En el segundo caso sí se verifica con el microscopio y además se puede utilizar también un fenómeno de dispersión de la luz al cual le llamamos el efecto Tyndall. Claro. Entonces también se puede utilizar eso, ¿no? Por ejemplo, agarra una vez una gelatina y colócalo frente a la luz, frente a un haz de luz y vas a ver todas las partículas dispersas. También podemos ver partículas dispersas cuando en el aire, ¿no? Alguna vez habrás visto tú en el aire un haz de luz pasando y has visto todas las partículas que se observan, ¿no? Es un fenómeno de agigantamiento de partículas conocido como el efecto Tyndall, donde tú vas a poder verificar obviamente las partículas de esa manera, pero por medio obviamente de la dispersión de la luz. Y luego las suspensiones son partículas que sí se observan porque son precipitadas. Estas experimentan una precipitación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo mezclo agua y arena, esa es una suspensión. La arena precipita en el agua, o sea, cae. Eso es. Muy bien. Los coloides pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Entre algunos de ellos podemos tener, por ejemplo, ¿cuál, profesor? Puede ser la espuma de cerveza, por ejemplo, ¿no? Puede ser. También tenemos a la gelatina, la niebla, ¿no? Como te estaba recalcando, son algunos casos en los cuales vamos a ver, ¿no? La esponja, por ejemplo, también, ¿no? Y así sucesivamente, hay bastantes casos, pero todos ellos pueden estar en sólido, líquido o gaseoso. Que son los que se van a verificar en este caso, ¿no? Bueno, entonces, como te volví a recalcar, esto de acá es algo muy importante que se puede dar, ya que se puede verificar en lo que tú requieres. Muy bien, entonces así están conformados los llamados sistemas dispersos. Vamos a ver entonces. Primero dice, las dispersiones coloidales pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas, por supuesto, ¿no? O sea, se puede dispersar un gas a un líquido a un sólido a un gas, etc. Excepto entre gases, porque entre gases todos son solubles, o sea, no pueden formar, en este caso, coloides entre los mismos gases. Pero líquido con líquido se puede formar coloide, así como sólido con sólido, por ejemplo, el diamante negro. Entonces la primera proposición es totalmente correctísima. ¿Verdad? La segunda dice, las partículas coloidales son tan pequeñas que no dispersan la luz. Bueno, eso sería falsa, porque sí dispersan la luz, que lo hemos visto, ¿no? De acuerdo al efecto Tyndall,
pueden tener la cualidad de dispersar la luz. Por eso se pueden observar las partículas. El fenómeno de precipitación de los coloides se llama efecto Tyndall. Bueno, en primer lugar, los coloides no pueden precipitar, los únicos que precipitan son las suspensiones. Por eso que esta de acá sería completamente recontra super ultramega falsas. Entonces dice, ¿cuáles son correctas? Bueno, solamente la primera, nomás de las que se salvó. Solo una es correcta. Muy bien, claro que sí. Por supuesto, eso sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, una tableta antiácida de 3 gramos contiene bicarbonato de sodio. Si una solución acuosa preparada a partir de una tableta requiere 35 mililitros de una solución de ácido clorhídrico a 0,15 molar para consumir toda la base presente. Determina el porcentaje de masa del bicarbonato de sodio en dicha tableta, masas atómicas del hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 16 y el sodio 23. Perfecto. Bueno, acá tenemos entonces un tema de lo que viene a ser soluciones con respecto a la neutralización que puede haber entre un ácido y una base. Obviamente tenemos nosotros en primer lugar el bicarbonato de sodio, en la cual de acuerdo a lo que estoy observando acá vamos a determinar la masa que se puede neutralizar con esta cantidad de ácido. Profe, no sé qué es esto, no, esto es una parte, o sea, este es el total, mejor dicho, y una parte va a reaccionar con el ácido clorhídrico, y eso es lo que nos piden, determina el porcentaje de masa de Na03 que hay en dicha tableta, o sea, 3 gramos no es puro de bicarbonato de sodio, sino 3 gramos es todo el conjunto. Esta acá es una parte y vamos a ver cuál es. Le ponemos entonces la masa de bicarbonato, cuál vendría a ser, por supuesto. Lo que sí puedo calcular acá es el peso equivalente, o el equivalente gramo, como quieras decir. Este peso equivalente vendría a ser simplemente la masa molecular dividido entre el parámetro de carga. Muy bien, entonces en este caso la masa molecular sería sumándole todas las masas atómicas. O sea, estamos hablando de 23 del sodio, acá está, mira, 23 del sodio, más 1 del hidrógeno, más 12 del carbono, y más 16 del oxígeno, pero multiplicado por 3 porque son 3 oxígenos. Sería más 48. Y eso dividido entre el número de hidrógenos sustituibles, que viene a ser 1. ¿Cuánto es ahí, profesor? Bueno, entonces ya sabemos que el peso equivalente de este bicarbonato valdría 84. Ahora vemos con respecto a lo que es el ácido clorhídrico, el HCl. Ya, por aquí me dan de datos, me dan el volumen que es 35 mililitros, le decimos volumen igual a 35 mililitros. Lo divido entre 1000 para que se dé el resultado en litros. Y eso sería 0,035 litros. Muy bien, la normalidad. La normalidad es igual a la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. De acuerdo a la molaridad, acá tenemos 0,15. 0,15 molar multiplicado por el parámetro de carga, que es el número de hidrógenos en este caso, o sea, 1. Mejor dicho, la normalidad vale 0,15 normales. Muy bien, ya tenemos entonces esos datos y vamos a aplicar lo siguiente. En una neutralización siempre se va a cumplir que el número de equivalentes del ácido o la base es igual al número de equivalentes del otro, que neutraliza al anterior, ¿no? El 1 y acá sería el 2. O si no, base y ácido, como quieras decir. El número equivalente se va a calcular como la masa sobre el peso equivalente. Masa sobre el peso equivalente. Y acá el número equivalente simplemente vendría a ser el producto de la normalidad por el volumen. Normalidad por el volumen de la solución, ¿no? Ya está, profesor. Entonces ya tenemos eso, reemplazamos. M va a ser igual al peso equivalente, que vendría a ser 84, M sobre 84 es igual a N, que vale 0,15 por el volumen, que ya está ya, 0,035.
0,35. Bueno, ya tenemos eso, entonces esas expresiones tal y como lo pueden ver, esto pasa a multiplicar al otro lado y ya tendría la masa de bicarbonato que va a reaccionar, y esa masa sería 0,441 gramos. Pero aquí lo que te está pidiendo es el porcentaje en masa. Entonces el porcentaje en masa, o porcentaje en peso, como quieras decirlo, simplemente viene a ser la masa que tenemos acá, 0,441 en gramos, dividido entre la masa total. La masa total vendría a ser los 3 gramos que están viendo ahí. Ya, 3 gramos. Y eso se multiplicaría por, obviamente, el 100%. A la hora de dividir esto entre 3, multiplicándole por el 100%, eso te dará 14,7%. Y señores y señores, déjenme decirles que esta de acá es la famosísima RPT-A. La clave, obviamente, es la B de burro. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice: indicar la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Veamos de acuerdo a esta proposición, ¿ya? Dos electrones de un mismo átomo pueden tener los 4 números cuánticos iguales. 2. Si es la función de onda de un electrón, entonces si cuadrado corresponde a la probabilidad de hallar al electrón en un volumen determinado en una región que rodea al núcleo. 3. Si el número cuántico principal del electrón es 2, entonces el número cuántico magnético puede ser menos 2. Bueno, vamos a ver entonces eso, ¿verdad? En primer lugar, veamos la pregunta número 1, bueno, o la proposición número 1, en la cual nos dice: dos electrones de un mismo átomo pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Bueno, eso déjame decirte que es super archi ultra mega falsa. ¿Por qué, profesor? Porque el principio de exclusión de Pauli nos dice que no puede suceder eso, pues, no puede darse eso. Entonces decimos, de acuerdo al principio de exclusión, ¿de quién, profesor? De Pauli. Se dice dos electrones que pertenecen a un mismo átomo puede que tengan el mismo número cuántico principal, puede que tengan el mismo número cuántico secundario, puede que tengan el mismo número cuántico magnético. O sea, pueden tener esos 3 números cuánticos iguales, pero se van a diferenciar al menos en su rotación, al menos en su spin. O sea, nunca los números cuánticos podrán ser así, jamás. Jamás. ¿Por qué, profesor? Porque no pueden tener el mismo spin, no pueden tener la misma rotación. Eso te dice el principio de exclusión de Pauli. Solamente podría ser así. Este de acá de esta manera y el otro así de esa manera. O sea, uno antihorario y el otro horario. Muy bien. Entonces, eso nos expresa, ¿no? Por eso que dos electrones de un mismo átomo solamente pueden tener como máximo 3 números cuánticos iguales. Nada más, pero no los 4. ¿Ya? Por eso decimos que la primera proposición es super archi ultra mega falsas. Veamos la segunda proposición. La segunda proposición nos dice: si es la función de onda de un electrón, entonces si cuadrada corresponde a la probabilidad de hallar el electrón en el volumen determinado en una región que rodea el núcleo. Bueno, en primer lugar, ambas son funciones. Tenemos el psi y el psi cuadrado. Bueno, el psi es una función que representa la probabilidad. La probabilidad de hallar al electrón en un determinado lugar. Y el psi cuadrado representa la densidad electrónica. Densidad electrónica. O sea, ¿cómo es eso, profesor?
o sea, se refiere, en otras palabras, al volumen que encierra al electrón y la región que rodea el núcleo, ¿no? Entonces, por eso es correcto eso de ahí. Bueno, el primero sería la función de probabilidad y el segundo la probabilidad, pero de hallarlo en un entorno con respecto al núcleo. Muy bien, entonces es por ello que diremos que la segunda proposición es verdadera. Muy bien, tercera proposición. A ver, nos dice: si el número cuántico principal de un electrón es 2, el valor del número cuántico magnético puede ser menos 2. A ver, veamos. En primer lugar, el número cuántico principal dice que es igual a 2. Si fuese así, entonces el número cuántico secundario, que es el que le sucede al número cuántico principal, L, puede ser 0 o puede ser 1. El número cuántico secundario nunca puede llegar a ser igual que el número cuántico principal, ni tampoco mayor. Siempre tiene que ser menor, pero a partir de 0. Esto nos indica de que, de acuerdo a ello, el número cuántico magnético, si L vale 0, el número cuántico magnético sería 0 también. Y si L vale 1, el número cuántico magnético puede ser menos 1, 0 o 1 positivo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque varía desde menos esta cantidad hasta esta cantidad positiva. Así, si acá hubiera sido 2, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Así es. Claro que sí. Entonces, las únicas opciones o los únicos valores que puede tomar el número cuántico magnético es Serapio Torres, menos 1, 0 y más 1. Nada más. Profesor, pero acá dice menos 2. Ah, bueno, menos 2 no puede tomar. Entonces diremos que es super archi ultra mega falsas. Claro que sí. Entonces diremos, profesor, falsa, verdadero, falsa. Claro que sí. La clave, obviamente, es la C de cevichería. Muy bien. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo. Muy bien, continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. En análisis de un cloruro metálico MCl3, revela que contiene 67,2% de masa de cloro. Calcule la masa atómica del metal. La masa atómica del cloro es 35,5. Muy bien, entonces estamos observando nosotros acá que tenemos un cloruro metálico, tal y como lo ves ahí. O sea, sería MCl3, ¿está bien? En el cual nos dice que el 67,2% es en masa de cloro. O sea, la parte de cloro que le corresponde a este compuesto vendría a ser 67,2%. ¿Está bien? Ya, entonces sería así, 67,2% en masa de cloro. Pero bueno, nos está pidiendo la masa atómica del metal, o sea, de este metal, ¿cuál vendría a ser su masa atómica? Voy a ponerle entonces un valor incógnito. Pero mira, si todo se supone que es el 100% y este es 67,2%, ¿cuánto vendría a ser esto? Lo que le falta para llegar al 100%, y eso sería 32,8%. ¿Está bien? Ese sería el porcentaje. Entonces ya sabemos de que para el cloro es este porcentaje y para el metal es ese porcentaje. Pero como te estaba diciendo, ¿no? De acuerdo al problema nos dice que la masa atómica del cloro es 35,5. Entonces su masa de este de acá es 35,5. Y del metal, bueno, no sé, pues, ¿no? ¿Cuánto será? Entonces esa masa atómica le voy a poner X. De tal manera que se cumple una regla de proporcionalidad de acuerdo a la composición centesimal. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, sería eso lo que estamos hablando. Ya, pero acá ¿sabes cuál es el detalle? Que son 3 cloros. Entonces, como son 3 cloros, acá este 35,5 se va a multiplicar por 3. Ya como te estaba diciendo, esta de acá es proporcional al porcentaje que presenta y esta de acá es proporcional al porcentaje que esta representa. O sea, sería X corresponde a ¿quién, profesor? A 32,8%
y el otro que sería 35,5 por 3, que debería ser así. Ahí está. Y esto de acá abarca el 67,2%. Muy bien, multiplicamos en ASPA para que se mantenga la igualdad y diremos X por 67,2%. Y eso va a ser igual a ¿quién, profesor? A 35,5 por 3, y eso multiplicado por 32,8%. Muy bien, entonces acá los porcentajes se me van izquierda y derecha, y lo que voy a hacer es multiplicar este por este y por este, y esto va a pasar a dividir. X valdría entonces un valor que sería en todo caso 51,98. ¿Ya? 51,98. Pero como los valores son enteros, lo puedo yo redondear. X valdría entonces 52. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta de acá es la famosísima RPTA de lo que están pidiendo. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, que nos dice: determine el volumen en mililitros de ácido nítrico al 15% en masa y densidad 1,0989 gramos por mililitros, que debe emplearse para preparar 480 mililitros de una solución 0,992 molar en ácido nítrico, obviamente. La masa molar del ácido nítrico nos dice que vale 60 gramos. Bueno, acá tenemos entonces, obviamente, que yo tengo que preparar, en este caso, una molaridad, ¿no? Una concentración molar de 0,992, a partir, obviamente, de otra concentración molar que no se sabe, pero que tenía 15% de masa y densidad tal y como lo es. Bueno, vamos a poner los datos tal y como me dicen ahí. El porcentaje en masa, el porcentaje en peso, era 15%, ¿no? Eso vale 15. Perfecto. La densidad, en este caso, de la solución, vendría a ser igual a ¿quién, profesor? Vendría a ser a 1,0989. 1,0989 gramos por mililitro, ¿no? Que así se expresa eso. Ya. Y tenemos también lo que es la masa molecular del soluto. La masa molecular del soluto vendría a ser igual a 63. Con estos datos, lo que yo puedo conseguir es la molaridad. La primera molaridad de la sustancia, ¿no? Entonces, la molaridad de la sustancia, ¿a qué es igual, profesor? Es igual a 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en peso del soluto, por si acaso, sobre, dividido entre la masa molecular del soluto. Una forma de calcular la molaridad, ¿no? La primera molaridad. Entonces, en este caso sería 10 multiplicado por la densidad de la solución, que vale 1,0989, por el porcentaje en peso, que vale 15, y eso lo dividimos entre la masa molecular del soluto, que vale 63. Bueno, acá lo que me daría es entonces la molaridad del primer caso, ¿no? ¿Cuánto sería esa molaridad entonces, profesor? Operando toda esa expresión nos va a dar 2,62. 2,62 molar, pues, ¿no? Molar. Y lo que yo requiero es el volumen, donde está el volumen de esto. Entonces, el volumen 1 no lo tengo, ¿no? Pero lo que tengo es lo que yo voy a preparar después. O sea, a partir de esta molaridad, yo lo que quiero es bajarle la concentración. Y lo voy a bajar la concentración con esto de acá, ¿no? Con una molaridad de 0,992 molar. ¿Te das cuenta? Y a un volumen, obviamente, que es mayor al anterior, que es ¿cuánto, profesor? 480 mililitros. Entonces decimos volumen 2, 480 mililitros. Bueno, ya que se trata de, en este caso, la misma sustancia, la cual se está
bajando su concentración, ¿no? Porque era 2,62 y ahora es 0,992, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí. Entonces, como ha bajado la concentración, lo que se va a cumplir es que la molaridad del primero por el volumen del primero es igual a la molaridad del segundo por el volumen del segundo. Eso se debe a que el número de moles se mantiene constante en ambos, por eso. La molaridad del primero vale 2,62 por el volumen del primero igual a la molaridad del segundo, que vale 0,992 por el volumen del segundo, que es 480. ¿Te das cuenta? Multiplicamos esas dos expresiones y este 2,62 pasa a dividir. Entonces el volumen 1 nos daría lo que estamos pidiendo, que sería 181,7 mililitros. Bueno, no hay esa respuesta, entonces se puede aproximar al entero, sería 182 mililitros. Claro que sí. La respuesta obviamente es la C de ceviche. De ceviche casero, claro que sí. Fácil como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta. Nos dice: después de más de un siglo de su creación, la tabla periódica continúa siendo la más importante base de correlación en química. Así entonces, cerca de las propiedades de los siguientes elementos del tercer periodo dispuestos en orden ascendente del número atómico: sodio, aluminio, azufre y cloro, indique cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Primero, la segunda energía de ionización del aluminio es menor que la correspondiente del azufre. La electronegatividad del sodio es mayor que la del aluminio. La afinidad electrónica del cloro es menor que todas. Vamos a ver entonces. Bueno, hablando de ello, por acá he dibujado la tabla periódica para que tú lo puedas verificar claramente por si acaso. Y vemos nosotros de que el sodio está expresado acá. Pero bueno, no necesariamente necesitas conocer la tabla periódica porque este problema ya se ha regalado. Dice que están en forma ascendente de acuerdo al número atómico, o sea, primero va el sodio, luego el aluminio, luego el azufre y luego el cloro. Yo lo voy a ordenar en la forma adecuada, ¿ya? Por acá más o menos estaría el sodio colocado en el grupo 1A, luego por acá más o menos estaría el aluminio en el grupo 3A por si acaso, por acá más o menos estaría el azufre por si acaso, ubicado en el grupo 6A, y por acá más o menos estaría el cloro, ubicado en el grupo 7A. Muy bien, entonces tal y como estás observando, tal y como puedes observar en cada uno de los casos, acá tenemos a los elementos químicos. Bueno, pero como todos ellos están en el mismo periodo, como te dice, están en el tercer periodo, ¿no? Porque acá está el primero, el segundo, el tercer, el cuarto y así sucesivamente. En un mismo periodo se cumple una regla muy importante en el tema de tabla periódica. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, ahorita vas a ver entonces inmediatamente lo que se cumple. Que las propiedades que voy a mencionar a continuación varían de izquierda a derecha, o sea, mejor dicho, aumentan. ¿Ya? Entonces decimos, profesor, aumenta. ¿Qué cosa aumenta? Aumenta hacia la derecha. En primer lugar, la electronegatividad. La electronegatividad. Entonces, eso quiere decir que los más electronegativos vendrían a ser los que están más a la derecha. Por ejemplo, el cloro es más electronegativo que el azufre, y el azufre más que el aluminio, y el aluminio más que el sodio. ¿Quién también varía hacia la derecha? El potencial de ionización o energía de ionización. Energía de ionización. O sea, el que está más a la derecha, como el caso del cloro, tendrá mayor energía de ionización. ¿Y algo más, profesor? Sí, también la afinidad electrónica. Afinidad electrónica. Muy bien. Entonces, por eso que nosotros vamos a saber siempre que aquellos que estén más a la derecha en un mismo periodo van a ser mayores en estas propiedades. Muy bien. Entonces, veamos y contestemos las proposiciones. La primera dice: la segunda energía de ionización del aluminio es menor que la correspondiente del azufre. A ver,
Del aluminio su energía de ionización es menor que la del azufre, por supuesto, porque como el azufre está más para la derecha, tiene mayor energía que el aluminio. El azufre tiene mayor energía que el aluminio, por lo tanto, la energía del aluminio, la primera, la segunda, la tercera, cualquier energía, siempre va a ser menor que la del azufre, siempre. Entonces, es por eso que podemos decir que la primera es recontra verdadera, por supuesto. La electronegatividad del sodio es mayor que la del aluminio. A ver, el sodio tendrá mayor electronegatividad que el aluminio. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Quiere decir que el aluminio debe tener mayor electronegatividad que el sodio, y no al revés. Acá te dice lo contrario. Por eso que es recontra super ultra mega falsaza. La tercera sería la afinidad electrónica del cloro, es la menor de todas. Afinidad electrónica son las que varían hacia la derecha. ¿El cloro tendrá la menor de todas? No, lo contrario. El cloro, como está más a la derecha de todos, tiene la mayor electronegatividad. O sea, el cloro le gana al azufre, le gana al aluminio y le gana al sodio. Por eso que la tercera proposición también es falsa, porque nos dice que la del cloro es menor, no, es mayor que todas, todo lo contrario. Entonces, ¿cuál vendría a ser la correcta? La correcta solamente es la primera. Diremos que es solo uno. La clave es la C de Cecilio. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Luego con la resolución de presente examen de emisión veamos lo siguiente. Dice, indica el número de átomos de hidrógeno en la estructura del compuesto. 5 bromo, 4 metil, 2 hexeno. Bueno, si nos dicen hexeno es porque hay un enlace doble, ¿no? En el segundo carbono nos dice, hay un radical metil y un radical bromo. En el quinto carbono y en el cuarto carbono. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Para poder escribir ello, obviamente si nos hablan del hexeno se refiere a 6 átomos de carbono. Entonces los átomos de carbono serían así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces de acuerdo a lo que nos dicen, 2 hexenos se refiere que hay en el segundo carbono hay un enlace doble. Este sería entonces el enlace doble. ¿Sabes? Los demás entonces serían enlaces simples. Ya, ahora, bueno, tomando en cuenta de que se trata de este acá, del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto carbono. Bueno, de ahí nos dicen 5 bromos. En el quinto carbono debe haber un bromo. Ahí está. Ya está. Y 4 metil, o sea, en el cuarto carbono debe haber un radical metil. El radical metil es este, CH3. ¿Está bien? Bueno, ya está entonces, hermano. Luego lo que hacemos es saturar al carbono por la tetravalencia. O sea, el carbono siempre debe llegar a tener 4, por si acaso, 4 enlaces, 4 uniones, ¿no? O 4 pares de electrones. Acá solamente hay un enlace para este, le faltarían 3. Esos 3 se completan con 3 hidrógenos. Ahora sí, 3 y 1, 4. Ah, sí. Este de acá tiene 1, 2, le faltarían 2. Ahí está. Este de acá, bueno, pero 2, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que ya tiene uno más por el enlace de arriba, entonces solamente por eso le vamos a poner CH. O sea, sería 1, 2, 3 con el enlace de arriba. Le pongo CH porque le faltaría uno más. Acá también igual, 1, 2, 3, entonces le faltaría uno más. Acá, este carbono tiene 1, 2, 3, le faltaría uno más, CH. Y este acá también tiene 3, 1, 2, 3, entonces le faltaría uno más, por eso le pongo CH. Y este último tiene uno solo más, le faltaría 3. Con 3 sería CH3. Muy bien, entonces la cantidad de, ¿qué es lo que te está pidiendo? Indica el número de átomos de hidrógeno. El número de átomos de hidrógeno, obviamente ya sabes cuáles son. Es este acá, este y este. ¿Cuántos son en total, profesor? A ver, sería 3 más 1 más 1 más 1. ¿No? Bueno, vamos a poner el total nomás. Tenemos entonces el número de átomos de hidrógeno. ¿A qué es igual, profesor? Es igual a 3, 4, 5, 6, 7 y 10.
pero acá faltaría otro más, pues, ¿no? Claro, no te desesperes. Casi marcas 10, aunque no había respuesta, pero eres capaz de ponerle F. No, hay décimas, estos 3 serían 3. Señoras y señores, eso quiere decir que está acá la famosísima RPA. Claro que sí. La respuesta, obviamente, la D de dedito. Muy bien. Esa sería la respuesta correctísima. Muy bien. Continuamos con la resolución del presente examen de admisión, en la cual nos dice: la hemoglobina participa en una serie de reacciones, siendo una de ellas la reacción con respecto a lo que es el oxígeno, ¿no? Acá tenemos la hemoglobina en forma ácida, la cual reacciona con el oxígeno gaseoso, capturándolo y formando la oxihemoglobina y liberando, obviamente, iones de hidrógeno. Dice, donde Hb representa la hemoglobina y HbO2 la oxihemoglobina, la hemoglobina luego de capturar el oxígeno. El pH normal de la sangre es 7,4. Si disminuye el pH de la sangre, ¿qué se producirá? A. Aumenta la capacidad de la hemoglobina para poder transportar el oxígeno. B. El equilibrio no se altera ya que el ion H es un catalizador. C. Disminuye la capacidad de la forma ácida de la hemoglobina Hb para transportar el oxígeno. D. El equilibrio no se altera ya que el oxígeno no participa de la constante de equilibrio. La E. Aumenta la cantidad de oxihemoglobina. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a observar nosotros, ¿no? ¿Qué ocurrirá en este caso? Bueno, ¿cómo sería entonces, profesor? Bueno, la ecuación de la formación de la oxihemoglobina a partir de la hemoglobina en forma ácida, tenemos acá nosotros HB, H+, representa la hemoglobina en forma ácida. Esta de acá es la que se encuentra en la sangre. Cuando se junta o se combina con el oxígeno en forma gaseosa, lo que va a ocurrir es que lo va a capturar. La hemoglobina captura el oxígeno formando la oxihemoglobina, ¿no? Claro. Este proceso también ocurre cuando ingresa el monóxido de carbono y forma, pero en este caso sería la carboxihemoglobina, lo cual obviamente daña nuestro organismo. Pero bueno, en este caso es un proceso químico-biológico en el cual ocurre todo esto y liberando ion hidrógeno. Bueno, me dice, profesor, se supone que el pH de la hemoglobina tiene que ser 7,4, pero ¿qué pasa si disminuye el pH en la sangre? Esto de acá corresponde a lo que viene a ser el principio de Le Chatelier. ¿Qué es lo que nos dice el principio de Le Chatelier? Cuando hay, en este caso, una acción que cambia hacia un equilibrio, o sea, hacia una reacción reversible en equilibrio, sí, o sea, hay un agente externo que cambia ello, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo el sistema se va a modificar y el mismo sistema va a tender a ¿qué cosa? A mantener el equilibrio el cual ha sido afectado. Para ello la reacción se tiene que desplazar para uno de los lados. Y al desplazarse a uno de los lados, obviamente cada uno de los componentes, tanto los reactantes como los productos, van a cambiar en su función, van a modificarse en cantidades, ¿no? En volúmenes, masas, etcétera, etcétera. Entonces todo ello va a cambiar debido a este daño que ha sucedido en ellos, ¿no? Por eso a eso se le conoce como el principio de Le Chatelier. Entonces, profesor, ¿qué pasaría en este caso si disminuye el pH en la sangre? Lo que va a suceder es que la acidez de la hemoglobina va a aumentar, ya que el pH es el potencial de acidez. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, como 7,4 es un pH básico, al disminuir el pH, recuerda que los que tienen menos pH son los que son más ácidos. O sea, se va a volver más ácida esta hemoglobina. Muy bien. Entonces, como te puedo recalcar, esto de acá se le conoce como el principio de Le Chatelier. Así es, perfecto. Ya, entonces, como te vuelvo a recalcar, ¿qué pasa con este caso? Bueno, si
obviamente esto de acá se vuelve más ácido, entonces hay una perturbación en esta parte. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ya, entonces el equilibrio se desplazó hacia la izquierda. Muy bien, entonces ¿qué ocurrirá en ese caso? Ya, lo que va a ocurrir simplemente es que esta de acá va a aumentar su acidez. Entonces esta de acá aumenta su acidez. ¿Qué más, profesor? Ya. Si esta de acá aumenta su acidez, por si acaso, entonces va a tener menor capacidad para poder capturar oxígeno. Esa es la característica que le da cuando aumenta su acidez. Entonces, si tiene la menor capacidad para poder capturar oxígeno, quiere decir que habría más oxígeno abundante en la sangre. Ya. Entonces, simplemente lo que podemos decir nosotros es que el oxígeno aumentaría. Este de acá aumenta. Bueno, entonces, si el oxígeno aumenta, porque obviamente este va a tener menor capacidad para poder capturarlo, entonces obviamente el producto que se va a obtener va a ser el menor posible. Entonces, obviamente, va a haber menor cantidad de oxihemoglobina. Ya, entonces esto de acá disminuirá. Eso es lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? Disminuye. Ya, entonces como estamos observando, eso es lo que ocurre, ¿no? Claro que sí. Entonces tanto la hemoglobina como la hemoglobina ácida, ambas, por si acaso, van a tener como resultado una incapacidad para poder transportar el oxígeno y capturarlo. ¿Está bien? Entonces decimos va a tener o va a disminuye la capacidad de transportar oxígeno y capturarlo. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, como te vuelvo a recalcar, todo lo que te he explicado, cuando disminuye el pH, al aumentar obviamente la acidez de la hemoglobina. Vamos a responder entonces las preguntitas. Dice, ¿aumenta la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno? Eso es falsa. ¿Por qué, profesor? Porque disminuye la capacidad de transportar el oxígeno y capturarlo. Entonces, tanto la hemoglobina como la hemoglobina en forma ácida, las dos van a disminuir esa capacidad, así que no puede ser. Entonces diremos, profesor, que esa acá es super ultra mega falsa. La B dice, el equilibrio no se altera ya que el ion H es un catalizador. El equilibrio se altera, papá. Por eso hemos visto que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda para poder recomponerse. Pero todo esto de acá ha cambiado, obviamente, ¿no? Entonces sería falsita. Disminuye la capacidad de la forma ácida de la hemoglobina para transportar el oxígeno. Eso es totalmente correcto, porque eso habíamos hablado, ¿no? Que disminuye la capacidad de transportar el oxígeno y capturarlo. Entonces, esta de acá va a ser correcta. Verdaderazo. A ver, la siguiente dice, el equilibrio no se altera ya que el O2 no participa de la constante de equilibrio. ¿Cómo que no? Sí participa, por eso que está aumentando en este caso, pues, ¿no? Entonces esta de acá sería recontra falsazo. ¿Aumenta la cantidad de oxihemoglobina? No, disminuye, ya que no hay mucha capacidad para poderse combinar y esto de acá sería más abundante, ¿no? Y obviamente el producto va a ser menor. Por eso que sería falsazo. Entonces la única correcta, ¿cuál es, profesor? La única correcta es la C de ceviche. Muy bien, esa es la respuesta de nuestro
problemita. Claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, además del calentamiento global, el cambio climático que se produce actualmente en el planeta implica cambios en otras variedades como lluvias y sus patrones, cobertura de nubes, corrientes oceánicas. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, en este caso estamos hablando acerca del tema con respecto a lo que es la contaminación ambiental. Bueno, propiamente dicho, el calentamiento global se produce en base a un efecto muy conocido como el efecto invernadero, el cual se basa en la acumulación de gases, principalmente formados por el dióxido de carbono, para poder así atrapar los rayos solares y no permitir que se escapen de nuestro planeta. Eso provoca que nuestro planeta se caliente cada vez más, y al calentarse obviamente va a interrumpir con respecto al equilibrio climático, o sea, mejor dicho, va a producir fenómenos climáticos, tales como, por ejemplo, puede ser, en este caso, las inundaciones, alteración en las corrientes oceánicas, el descongelamiento de los glaciares, ¿no?, de los nevados, hace que se derritan los polos y así que se inunde cada vez más las zonas costeras, ¿no? Entonces, como te vuelvo a recalcar, son múltiples los fenómenos que pueden ocurrir debido al calentamiento global, así como también el estancamiento de aguas en ciertos lugares, los cuales hace que se propaguen más las enfermedades, se multipliquen la cantidad de insectos que producen estas enfermedades, ¿no?, como moscas, zancudos, etcétera, que son aquellos que llevan la enfermedad, ¿no?, como el popular dengue, por ejemplo. Entonces, hay varios efectos que puede producir el calentamiento global con respecto a nosotros, ¿no? Vamos a ver entonces. Dice, las lluvias y sus patrones, por supuesto, afectan las lluvias, hace que al calentarse más se evapore más el agua, y al evaporarse más el agua se forman más nubes, y esas nubes al enfriarse van a producir mayor cantidad de lluvias. Entonces obviamente va a haber un incremento en lluvias y en los patrones. Cobertura de nubes, por supuesto también, ¿no? Las nubes obviamente ya no van a ser las mismas, sino se van a incrementar, pero ya no van a ser de puro vapor de agua, también van a incluir dióxido de carbono, los cuales formarán el ácido carbónico y la popular lluvia ácida, pues, ¿no?, que también no solamente es por el ácido carbónico, también por ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc., ¿no? Pero también tiene que ver con un fenómeno producido por el calentamiento global también, pues, ¿no? Las corrientes oceánicas, por supuesto, pues, ¿no? Las corrientes oceánicas, sabemos nosotros que el movimiento del mar, de las corrientes oceánicas, es debido a la gravedad lunar, pero en base al incremento de agua en el océano, hace que las corrientes se alteren, pues, ¿no?, y eso haga que produzcan inundaciones. Entonces, podemos decir que todas son correctas, ¿no? Todas son totalmente verdaderas. La clave, obviamente, es la E de enanito. Muy bien, fácil y sencillo como todas, claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, un cilindro de 50 litros de gas nitrógeno a una presión inicial de 21,5 atmósferas se conecta a un tanque rígido y vacío. La presión final del sistema cilindro-tanque es de 1,55 atmósferas. ¿Cuál es el volumen del tanque en litros si el proceso fue isotérmico? La masa atómica del nitrógeno es 14 y la constante R vendría a ser 0,082. Bueno, entonces estamos observando nosotros en primer lugar que tenemos este cilindro, ¿no?, este balón de gas nitrógeno, que es rígido obviamente, tiene 50 litros de gas nitrógeno a esta presión. Luego lo que hacemos es abrir la válvula, y al abrir la válvula obviamente va a disminuir la presión, ya que el volumen va a aumentar, y el volumen aumenta y se traslada a esta parte, ¿no? Claro. Entonces disminuye la presión y el volumen aumenta, y estos 50 litros de gas que estaba acá ya van a ser ahora 50 litros más un volumen adicional de gas
pero que se encuentra en el estanque. Y eso es lo que nos piden, ¿no? El volumen del tanque. ¿Cuál es el volumen de este tanque? Bueno, el volumen del tanque yo le voy a poner X. ¿Está bien? X. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar esta ley en la cual la temperatura se mantiene constante, ¿no? Es un proceso isotérmico, también conocido como la ley de Boyle-Mariotte. Entonces decimos, profesor, ya que es un proceso isotérmico, lo que se debe cumplir es lo siguiente: se debe cumplir que la presión 1 y por acá la presión 2. Profe, ¿cuánta es la presión en el primer caso? 21,5 atmósferas. 21,5 atmósferas. Y la presión 2, profesor, ¿cuánto es? 1,55 atmósferas. 1,55 atmósferas. Muy bien. Entonces, ya que estamos observando eso, vamos a decir, profesor, ya el volumen inicial era 50 litros, entonces el volumen 1 igual a 50 litros. Ya, y volumen final sería 50 litros más X. Entonces decimos volumen 2 va a ser igual a 50 litros más X. Observa. Porque acá en este caso aumenta el volumen y disminuye la presión. Justo la ley de Boyle-Mariotte nos dice eso, ¿no? Nos asegura eso, que obviamente la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales siempre y cuando sea un sistema en el cual sea cerrado, o sea, la masa no cambie y la temperatura también permanezca constante, pues, ¿no? Y eso es lo que se está cumpliendo en ese caso. Entonces, por ello diremos que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. La ley de Boyle-Mariotte, claro que sí. Reemplazamos entonces los datos a continuación para que puedas observar. Tenemos presión 1, 21,5, ponemos por acá 21,5 la presión 1. Por el volumen 1, que sería 50 litros, 50 litros. Igual a la presión 2, que sería 1,55, ahí está, reemplazadito, por el volumen 2, que vale 50 más X. Bueno, multiplicas 21,5 por 50, ¿no? Ya, eso, bueno, tal y como estás observando, te saldría, ¿cuánto, profesor? Sería 107,5, ¿no? Dividido entre 1,55, bueno, ¿cuánto sería? No, 1007, ¿no? Entre 1,55, esto me saldría 693,5. Igual a 50 más X. Vas a restar, X valdría entonces 643,5 litros. Bueno, con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Indica la secuencia correcta de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Primero, al calentar un huevo en baño María, la clara pasa de ser un gel incoloro a un sólido blanco. Se trata de un cambio químico. 2. Los animales procesan los carbohidratos y oxígeno, generando dióxido de carbono y agua, mientras que las plantas procesan el dióxido de carbono y el agua para producir carbohidratos. Se puede concluir que este ciclo natural del carbono es un proceso físico. Bueno, y vamos a ver la tercera, donde dice: al agregarle limón a una infusión de té, la solución cambia de color, por lo que se observa un cambio químico. Bueno, estamos dentro del tema de materia, y en este caso, en el concepto de materia hay varios temas que tú puedes ver, ¿no? Como las propiedades de la materia, como el caso de la estructura de la materia,
¿no? Materia, cuerpo, etc. Pero también podemos hablar acerca de los fenómenos que están alrededor de las sustancias, pues, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a especificar qué cosa es un fenómeno. Un fenómeno es todo aquel cambio que ocurre en la materia, pues, ¿no? Y este fenómeno puede ser llamado fenómeno o cambio, ¿no? Que es lo mismo porque el fenómeno es un cambio, fenómeno físico, o puede ser llamado fenómeno químico. Perfecto. Bueno, dentro de ello vamos a ver que hay ciertas diferencias, ¿no? Como por ejemplo, en primer lugar, el fenómeno físico es transitorio. O sea, quiere decir que es reversible, ¿no? En cambio, el fenómeno químico no, es irreversible, o sea, es intransitorio. ¿Ya? Bueno, así es. Entonces, esta es una de las primeras características, ¿no? En la siguiente característica vamos a ver que un fenómeno físico no afecta la estructura interna de las sustancias, por si acaso. O sea, las sustancias siguen siendo las mismas, pues no cambian. En cambio, en el siguiente caso sí afecta la estructura interna de las sustancias. Claro, motivo por el cual las sustancias van a ser diferentes, van a cambiar y todo ello, pues, ¿no? Claro que sí. En el primero, conservan sus propiedades. Conservan sus propiedades. O sea, siguen siendo lo mismo, pues, ¿no? En cambio, en el fenómeno químico no, pues, ¿no? Acá pierden sus propiedades. Ese es el detalle, pues, ¿no? O sea, las propiedades no van a ser las mismas ya que no son las mismas sustancias, pues, ¿no? Así es. Entonces, estas son algunas de las características. Son más, obviamente, muchos más. Pero aquí estamos viendo algunas de ellas. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que ya te he definido, cuál sería, ¿no? Al calentar un huevo en baño María, la clara pasa de ser un gel incoloro a un sólido blanco. Se trata de un cambio químico, por supuesto. En este caso estamos viendo que ocurre la desnaturalización de las proteínas, en las cuales obviamente ellas van a cambiar debido al calor que perciben, ¿no? Claro, entonces ese es un cambio químico, ¿no? En el cual ocurre el cambio llamado pirólisis, porque cambian por medio del calor. Hay un fenómeno conocido como cambio por medio del calor, ¿no? Entonces obviamente tiene todas estas características, afecta la estructura interna porque se genera una nueva sustancia y pierden sus propiedades. Muy bien, profesor, entonces la primera proposición es verdadera. Segundo, los animales procesan los carbohidratos y el oxígeno, generando dióxido de carbono y agua, mientras que las plantas procesan el dióxido de carbono y el agua para producir carbohidratos y también oxígeno, obviamente, ¿no? Se puede concluir que el ciclo natural del carbono es un proceso físico. Bueno, eso es recontra falsa, porque si te das cuenta, están cambiando, pues, ¿no? O sea, absorbe oxígeno y genera dióxido de carbono. Absorbe dióxido de carbono y genera oxígeno, o sea, cambian las sustancias. Claro que es un ciclo, ¿no? Porque uno se ayuda a otro, pero en este caso están cambiando las sustancias, por lo cual no puede ser un proceso físico. Hemos dicho que los procesos químicos tienen esa cualidad. Por eso que la segunda proposición es super archi ultra mega falsas. Tercera, al agregar el limón a una infusión de té, la solución cambia de color, por lo que se observa un cambio químico. Bueno, si yo le agrego limón a una infusión de té, lo que va a suceder es que las sustancias se van a combinar y es por ello que tú vas a poder observar un cambio de color, pues, ¿no? Porque va a haber una reacción química. Entonces, obviamente, eso es evidencia de un fenómeno químico, por supuesto. Entonces, por eso sería totalmente verdaderas. O sea, la clave sería verdadero, falso, verdadero. Sería la B de burro, ¿no?
esa sería la RPTA de nuestro problema. Muy bien. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, selecciona 0,39 gramos de potasio metálico a 10 litros de agua neutra. Determine a 25 grados Celsius en cuántas unidades aumenta el pH del agua después de producirse la siguiente reacción. O sea, lo que vamos a observar acá es que vamos a colocar potasio en agua pura líquida, ahí está, potasio, en estado sólido obviamente, el cual se le agrega al agua, el cual está en estado líquido, ¿no? Produciendo en la reacción química el hidróxido de potasio o la potasa cáustica, como quieras decirlo, en forma acuosa, o sea, mezclada con agua. Y bueno, liberando gas hidrógeno, ¿no? Este hidrógeno se forma gaseosa y se escapa del recipiente. O sea, al final solamente nos quedaría esto nada más. O sea, al inicio tenías esto acá lo que tenías al inicio, y luego de la reacción química esto tienes al final. Entonces, obviamente el agua ha aumentado, en este caso, su pH. ¿Por qué aumentó su pH, profesor? Porque se hizo más básico, pues, ¿no? Porque obviamente se ha mezclado con un hidróxido, por eso que se aumenta su pH. Entonces, para poder calcular el pH es muy sencillo. ¿Cómo se calcula el pH, profesor? A ver, en este caso, pero para este caso no se puede calcular el pH, se calcularía el pOH. El pOH se va a calcular como el menos logaritmo de la concentración de base, o sea, de concentración de OH. ¿Ya? Entonces, eso sería, o sea, la concentración de esto. Y eso es lo que tengo que saber. Bueno, yo sé entonces que acá lo que se echó fue 0,39 gramos, ¿no? Ponemos entonces 0,39 gramos. Y no sé cuántas moles se obtienen acá. Quiero saber yo el número de moles. Le voy a poner N mejor al número de moles. Ya, bueno, acá su masa atómica es 39, entonces le pongo 39 gramos. Y acá como su diferenciante es 1, entonces le pongo una mol. Multiplicamos en alfa ya que la relación es directa para poder igualar, ¿no? Entonces N por 39 es igual a 0,39 por 1. ¿Está bien? Pasa a dividir. Entonces diremos nosotros que N vale 0,01 mol. Ya está, ya tenemos el valor de N, que es el número de moles del soluto, o sea, de este hidrógeno, ¿no? Ya, ahora, para calcular en primer lugar la concentración de OH, concentración básica o concentración alcalina, nosotros lo que vamos a hacer es dividir el número de moles del soluto entre el volumen de la solución. Bueno, el número de moles vale 0,01 y el volumen de la solución sería 10 litros de agua, o sea, 10 litros, ¿no? Y eso te va a dar 0,001, que es lo mismo decir 10 a la menos 3 molar, ¿no? Eso sería. Ahora sí vamos a calcular el pOH aplicando esta propiedad. Diremos entonces, profesor, el pOH va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos logaritmo de la concentración básica, pero la concentración básica es 10 a la menos 3, o sea, es 10 a la menos 3. Este pasa a multiplicar, sería menos 3 por menos 1, 3. 3 veces el logaritmo de 10. Bueno, obviamente como la base y el número son iguales, quiere decir que este logaritmo me da 1. Entonces, me atrevo a decirte que el pOH es igual a 3. Si el pOH es igual a 3, entonces puedo calcular el pH. ¿Por qué, profesor? Porque el pH más el pOH siempre se sabe que es igual a 14. Siempre. Entonces, si a mí me dan el pOH igual a 3, eso quiere decir que el pH, ¿cuánto valdría, profesor?
valdría 11, ¿no? Porque 11 más 3 te da 14. Entonces me doy cuenta que el pH ahora es 11, pero cuando era neutra su pH vale 10, ¿no? Recuerda, vamos a hacer acá la tabla. Para el H2O, por acá está 7 cuando es en forma neutra y el agua estaba así, ¿no? El agua era así, neutra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora cambia, pues, ¿no? Por acá disminuye, o sea, acá se forman los llamados ácidos. Y por acá aumenta, por acá se forman las llamadas bases, o los hidróxidos. Entonces, profesor, si se supone que acá aumentaba porque ahora el pH vale 11, o sea, por acá más o menos está, entonces a nosotros nos piden determine cuántas unidades aumenta el pH. El pH está aumentando de 7 a 11. ¿Cuánto ha aumentado? Ya aumenta 4, porque es 11 menos 7 es 4. ¿Ya? Entonces ponemos así, aumenta 4 unidades. Señores y señores, déjenme decirles que esta es la famosísima RPPA. La clave obviamente la B de burrito o beta. Muy bien, fácil y sencillo como todas. Claro. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. El SO2 presente en el aire es el principal responsable del fenómeno de la lluvia ácida. La concentración de SO2 puede determinar mediante el análisis químico valorándolo con el permanganato de potasio de acuerdo a la siguiente reacción. Acá tenemos entonces el dióxido de azufre, el cual se combina con el permanganato, por si acaso, más agua líquida, produciéndote entonces, en este caso, el ion sulfato, más el ion manganeso y más el ion hidrógeno. Bueno, dice, indique la suma de los coeficientes de la ecuación iónica neta obtenida después de haber realizado el balance químico. Bueno, entonces nosotros vamos a balancear esto de acá por medio ácido, por si acaso. Y obviamente luego de balancear esto de acá por medio ácido, obviamente por el método del ion-electrón, nosotros vamos a expresar al final los coeficientes de cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente eso sería el balance final. Y la suma de esos coeficientes es lo que me está pidiendo en el problema. Muy bien. A ver, profe, ¿cómo sería entonces en este caso? Primero, el SO2, que vemos acá. El SO2, que es neutro, se transforma en el ion sulfato. Entonces, todo eso acá se va a transformar en el ion sulfato. Claro que sí. Carga 2 menos. Muy bien. Bueno, ¿qué pasaría ahí, profesor? Bueno, acá lo que va a pasar es que como te dan esta semi-reacción, lo que estamos observando es que acá hay un azufre y un azufre. Acá tenemos el doble de oxígeno que esta. Entonces quiere decir que para compensar eso, acá le vamos a añadir 2 aguas. ¿Te das cuenta? Ya, 2 aguas. Muy bien, entonces, profe, ya tengo entonces el doble de oxígenos más 2, 4 oxígenos. Pero tendría 4 hidrógenos de más. Entonces acá yo le voy a agregar 4 iones hidrógeno. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces ahora sí, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos, un azufre, un azufre. Ya está balanceado, bueno, pero eléctricamente. Ahora vamos a ver cómo sería el balance con respecto a la carga. A ver, acá, profesor, ¿cuánto es? Acá la carga neta es 0, porque este es neutro y este es neutro, ¿no? Entonces decimos carga 0, ¿no? Vamos a ponerla así, 0. En cambio acá su carga neta, ¿cuánto sería, profesor? Bueno, acá es menos 2 más 4, sería más 2. La carga sería más 2, ¿no? Porque es más 4, es que son 4 veces hidrógeno, más 4 menos 2, más 2. Entonces, para que se anule esta carga, o sea, para que sea 0 igual que ello, lo que voy a hacer es agregarle 2
electrones, ya que los electrones son negativos, ¿no? Entonces, los electrones negativos más 2 sería 0, ¿no? Ah, sí. Entonces así sería, por supuesto. Ya, ahora planteemos la otra semireacción. El ion permanganato sería MnO4. MnO4 menos 1, claro que sí. Ya, y ahora eso ahí obviamente se va a reducir al ion manganeso más 2. Claro, entonces por acá le pondremos entonces el ion manganeso más 2. Perfecto. Muy bien, profe. Entonces, ¿cómo sería de aquí para acá? Bueno, en primer lugar, nos damos cuenta que acá hay 4 oxígenos y acá no hay oxígeno, ¿no? Entonces, ante eso, lo que podemos decir nosotros es que acá tienen que agregarle entonces 4 aguas, o sea, 4 H2O. ¿Por qué? Porque hay 4 oxígenos y con 4 aguas habría 4 oxígenos. Pero, profe, si acá hay 4 oxígenos, habría también 8 hidrógenos, porque sería 4 por 2, 8 hidrógenos. Entonces acá tendría que agregarle 8 iones hidrógeno, o sea, 8H. ¿Te das cuenta? Perfecto, profesor. Perfectísimo. Muy bien, entonces así es, ¿no? 8, acá 8, 4 oxígenos, un manganeso, correcto. En las cantidades, en los elementos están balanceados, pero ahora falta en las cargas. Profe, ¿cómo sería la carga acá? Ya, pues acá son 8 positivos menos 1 negativo, sería la carga. ¿Sería cuánto, profesor? Sería 8 menos 1, 7, más 7. Acá, profe, ¿cuánto sería la carga? Ahí, acá es neutra, 0, acá es más 2. La carga vale más 2. Entonces, acá hay carga más 7 y acá hay carga más 2. O sea, quiere decir que hay un desbalance. Entonces, acá tengo que reducirle la carga. Siempre tú tienes que agregarle electrones donde haya mayor cantidad de carga. Así como acá, ¿no? 0 más 2. ¿Dónde es mayor? Acá. Entonces le agrego 2 electrones. Acá hay más carga. Entonces le agrego para que compense. ¿Cuánto le agregaría? 5 electrones, por eso. Claro, pues. Más 5 electrones. Muy bien, ahora sí. 7 menos 5, 2. Y estaría concuerdo con eso, por supuesto. Perfecto, profesor. Entonces ya están las semireacciones balanceadas. Pero lo que no está balanceado es la cantidad de electrones, porque mira, acá hay 2 y acá hay 5. Entonces saco el mínimo como múltiplo entre ambos y sería 10, ¿no? Eso quiere decir que acá multiplico por 5 y acá multiplico por 2. Ya está, perfecto. Multiplico por 5 y multiplico por 2 para obtener obviamente lo que yo quiero, ¿no? Acá, ¿cómo sería, profesor? Sería 5SO2. Voy a poner así, 5SO2 más 5 por 2, 10 aguas. ¿Está bien? Bueno, acá se sumaría con esto más 2 permanganato más 16, ¿no? 2 por 8, 16 hidrógenos y más 2 por 5, 10, más 10 electrones. Bueno, flechita, porque eso es lo que vas a continuar. Claro que sí, voy a cambiarlos más con otro color para que lo veas más bonito, ¿ya? Para que veas la separación. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, profesor, así sería, ¿no? Esta sería lo que está obviamente hacia la izquierda. Ahora sumamos con lo que sale a la derecha. A la derecha, ¿cuánto sale, profesor? Sale 5SO4, por acá voy a ponerla. Sería 5SO4, 2 menos, obviamente, acá 2 menos. 2 menos, luego 20 hidrógenos, porque es 5 por 4, 20, ¿no? Más 20 hidrógenos,
y luego 5 por 2, 10, más 10 electrones. Vamos a ponerle otro colorcito, anaranjadito como te gusta, más 10 electrones. Ya. Y acá sería ¿cuánto la suma de esto? Sería 2 manganeso más 2 manganeso más 2 y por último más 2 por 4, 8 aguas. Perfecto. Entonces, al igualar esta cantidad con esta cantidad, simplemente los electrones se me van. Y se reduce la expresión, pues obviamente. Sería 5SO4, SO2, perdón, más, vamos a poner esta carga primero, 2MnO4 menos, más, eran 10 aguas, pero estas 8 aguas pueden pasar a restar, sería más 2, no, 10 menos 8, 2 aguas. Claro que sí. Y eso nos dará flechita al otro lado, 5SO4, 2 menos, claro que sí, más 2 manganeso, más 2, y por último 20 hidrógenos, pero como el 16 puede pasar al otro lado a restar, este 16 va a ir al otro lado a restar, sería 20 menos 16, 4 hidrógenos. Claro que sí, perfecto. Entonces, esta de acá ya es la ecuación balanceada a lo que hemos visto acá. ¿Te das cuenta? Mira, es idéntica. Los coeficientes, ¿quiénes serían, profesor? Inmediatamente te lo señalo. Sería 5, 2, 2, 5, 2 y 4. O sea, la suma de los coeficientes, que es lo que te está pidiendo, sería simplemente 5 más 2 más 2 más 5 más 2 más 4. Claro, y todo eso te daría 20. Muy bien. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la famosísima RPTA. Claro que sí. La clave obviamente es la de delito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Los momentos dipolares del SO2 y del CO2 son 5,37 y 0 dB, respectivamente. ¿Qué geometrías moleculares presentan estas sustancias? Números atómicos del carbono 6, del azufre 6, 16 y del oxígeno 8. Bueno, y vemos las alternativas. Bueno, en sí, reconocer el momento dipolar de una sustancia es representarlo mediante una sustancia ya sea polar o apolar, ¿no? O sea, este momento dipolar nos va a especificar ello, nos va a especificar, como te vuelvo a recalcar, si uno es polar o apolar. Pero ¿cuándo sería así? Bueno, vamos a decir que tanto la molécula o la sustancia polar es aquella que tiene un momento dipolar mayor que 0. En cambio, la molécula apolar tiene un momento magnético igual a 0. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia que hay, pues, ¿no? Entonces, obviamente, el SO2, como tiene un momento magnético de 5,37, quiere decir que es polar, pues, ¿no? Entonces, el SO2 es un ejemplo de esto. Claro, claro que sí. Y el CO2 viene a ser un ejemplo de molécula apolar, o sea, acá estará el CO2. Pero su estructura molecular lo dirá todo, o sea, ¿por qué un momento magnético mayor que 0? Lo que pasa es que su átomo central tiene electrones libres y esos electrones libres hace que no exista
una simetría magnética, y es por eso que va a ser diferente de cero. En cambio acá su átomo central no presenta electrones libres, por lo cual se distribuye equitativamente entre ambos, ¿no? Y eso es lo que podemos decir acá en este caso. Entonces, por eso que, como te vuelvo a recalcar, esta sería polar y este sería apolar. Pero su geometría molecular lo diría todo, y eso obviamente lo ganas de acuerdo a la nomenclatura de Lewis, pues, ¿no? La estructura de Lewis, con C, S y O8. O sea, digo, mira, el carbono tiene 6, entonces hacemos la configuración electrónica para llegar a sus electrones en la última órbita, que sería 1s2, 2s2, 2p6. Eso quiere decir que tendría que tener eso, ¿no? Pero tiene que llegar a 6, entonces sería 2, 2, y acá le faltaría solamente 2. Entonces, en el último nivel, en la última órbita, habían 4 electrones. Eso quiere decir que el carbono se representa así de esta manera. Claro, con 4 electrones, ¿no? Ahora, el azufre, cuyo número atómico nos dice que es igual a 16, lo vamos a representar con también la distribución electrónica, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Ahora vamos a ver, 2 y 2 son 4, 10, 12, falta 4 para 16, ahí está. Y bueno, ¿cuántos electrones hay en la última órbita? En la tercera órbita habrían 6 electrones. Entonces el azufre tendría 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, profesor, perfectísimo. Y el oxígeno, obviamente su número atómico es 8, ahí está, 8. Tendría que tener entonces su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p. ¿Cuánto, profesor? Para llegar a 8, 2 y 2 son 4 y 4, 8. Entonces sería el oxígeno con 8 electrones, con 6 electroncitos en su último nivel. O sea, sería acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, formemos primero el SO2. Quiere decir que el S es el átomo central y el oxígeno para un lado y el otro oxígeno para el otro lado. Claro, así de esta manera, ¿no? Este oxígeno obviamente formaría enlace doble con este azufre para llegar al octeto. No es que necesita 2 electrones para llegar al octeto. Entonces el azufre de acá le dará, pues. Y este azufre tendría así. El azufre también tiene 6 electrones y con este otro oxígeno obviamente formará un enlace activo para que el oxígeno que está acá también llegue a su octeto. Y esta sería la estructura. Y debido a que tiene electrones libres, entonces hace que se curve. Y por ello tendrá una geometría angular. Decimos entonces geometría angular. ¿No? Por los electrones libres, pues, ¿no? que curvan. Claro. Entonces vemos acá nosotros un solo carbono. Entonces ponemos por acá un solo carbono y 2 oxígenos a su alrededor. Acá hay un oxígeno y acá va otro oxígeno. Bueno, el carbono obviamente tiene solamente 4 electrones. Sería 1, 2, 3, 4. Los cuales formarán enlace doble con los oxígenos para que los 3 lleguen al octeto. O sea, los oxígenos tienen 6 electrones. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este oxígeno también, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este oxígeno llegó al octeto, el carbono también al octeto y este oxígeno también al octeto. O sea, todo llegó al octeto. Pero como el carbono no tiene electrones libres en ninguna parte, entonces quiere decir que todo esto se mantiene en una sola línea. En otras palabras, tiene una geometría lineal. Claro que sí. Así de fácil y sencillo. Entonces vemos que el SO2 tiene geometría angular y el CO2 tiene geometría lineal. O sea, la clave sería la C de ceviche. Muy bien, angular y el otro lineal. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas.
Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Considera las especies químicas SO3 y SO3 2-. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas respecto a ellas? A ver, primero dice, solo SO3 presenta resonancia. Siguiente, el SO3 2- presenta dos enlaces más cortos. Y la siguiente, la tercera, dice, una de ellas presenta tres formas resonantes equivalentes. Muy bien, vamos a ver entonces cómo sería. Primero consideremos la especie SO3, ¿no? Ya, ¿cómo sería en ese caso con el SO3, también conocido como el anhídrido sulfúrico? Esta sustancia lo que puede hacer es generar una estructura con enlaces químicos mostrados a continuación. Ese es el término central y tenemos oxígenos a su alrededor. Claro, con uno de ellos forma enlace doble y con los demás formará enlace simple y activo. Bueno, y lo demás sería acá electrones libres, ¿no? Claro, así tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien. Entonces, así es, ¿no? Claro que sí. Profesor, vamos a ver nosotros de que esta de acá sería la estructura, pero de tal manera de que si tiene enlace doble, entonces va a tener electrones llamados electrones pi, los cuales se van a deslocalizar y van a poderse colocar en cualquier otra parte. A ese fenómeno se le conoce como la resonancia, pues, ¿no? Entonces, si esto de acá se lo colocaría acá, bueno, entonces cambiaría la expresión, o si este pi se coloca acá, también cambiaría la expresión de la siguiente manera, mira. Claro, como te estaba diciendo, ¿no? Entonces, los electrones pi que tú estás observando acá, se puede deslocalizar y se puede colocar acá, o se puede colocar acá. Entonces, transmitiendo lo que se conocería como resonancia. A esto de acá se le conoce como resonancia, ese es el fenómeno, ¿no? Obviamente el SO3 presentaría tres resonancias equivalentes. ¿Por qué profesor equivalente? Lo que pasa es que el electrón pi, este par de electrones pi se ha deslocalizado y se ha colocado acá, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si tú esto de acá lo rotas, pareciera que fuese este. ¿Te das cuenta? Por eso que decimos que son equivalentes a tres. Por ello, pues muchachos. Ya, por eso. ¿Te das cuenta? Entonces decimos que esta acá presenta tres resonancias iguales, ¿no? O equivalentes. Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver el SO3 2-. ¿Cómo sería, profesor? ¿No es lo mismo? No, por supuesto que no. El SO3 2-, tal y como lo puedes observar, es aquel que va a enlazar a tres átomos de oxígeno, así de esta manera, SO, O y O. Pero de tal manera que tiene que, como lo que estamos observando acá, tiene que tener dos electrones ganados, ¿no? O sea, tiene que ganar dos electrones para que complete el octeto, en este caso el azufre. Entonces, con este formará enlace simple, obviamente dativo. Con este acá también, enlace simple. Con este también. Y bueno, este tendrá un par de electrones libres debido a los electrones que ha ganado, pues, ¿no? Que ha ganado. Bueno, obviamente esos electrones que ha ganado no necesariamente van a estar ahí, van a estar, por ejemplo, acá pueden estar, ¿no? Acá también, ¿no? Porque son dos electrones que tienen que ganar para que llegue a los tres. Debido a que todo esto acá se le pone 2-. Muy bien. Entonces, en este segundo caso no presenta resonancia ya que carece de enlaces dobles, o sea, no tiene electrones pi. Entonces, como no tiene electrones pi, entonces no puede adquirir eso, ¿no? Lo que llamaremos la resonancia. Bueno, vamos a ver entonces esto aquí.
La primera proposición nos dice el SO3 presenta resonancia, por supuesto, tiene 3 resonancias equivalentes. Entonces, por lo cual diremos que la primera proposición es verdadera. Segundo, el SO3 el ion, en este caso sulfito. Ya, ¿qué pasa con el ion sulfito, profesor? Presenta dos enlaces, los enlaces más cortos, o sea, los enlaces de este de acá son más cortos que los enlaces de este de acá. Bueno, eso es incorrecto. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que cuando hay enlaces múltiples, como lo que están viendo acá, sus enlaces se acortan, se hacen más pequeños, ya que hay mayor fuerza de atracción. Entonces, como son enlaces más pequeños, los enlaces de acá serán más cortos que los de acá. No todos ellos, sino este enlace, el enlace doble. Por eso que diremos que es falsa, porque todos sus enlaces acá son similares, ¿no? Y uno de ellos es más corto que los que están acá. Tercera dice, una de ellas presenta 3 formas resonantes equivalentes, por supuesto. El SO3 tiene 3 resonancias equivalentes. Ah, ya. Entonces sería verdad. La clave obviamente sería 1 y 3. La E de enfermo. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen de admisión veamos lo siguiente. Nos dice, respecto a los polímeros, relacione adecuadamente las siguientes columnas e indique las alternativas correctas. Copolímero, homopolímero, monómero. Bueno, dice A, AB. Bueno, entonces vamos a ver nosotros cómo es que se pueden relacionar los polímeros mencionados. Bueno, el tema del cual estamos hablando obviamente se trata acerca de los polímeros. Pero, profe, ¿qué cosa es un polímero? Bueno, déjame decirte que un polímero es una macromolécula la cual se encuentra formada por varias moléculas muy pequeñas a las cuales le llamaremos monómeros. Entonces el monómero vendría a ser la unidad estructural del polímero. ¿Está bien? Entonces diremos nosotros, ¿no? Esta de acá se encuentra formada por lo que nosotros vamos a denominar como monómeros. El monómero está representado con una letra, como por ejemplo A, ¿no? Por supuesto. Pero a su vez, el polímero puede clasificarse en 2 tipos. ¿Cómo es eso, profesor? Claro. Tenemos entonces 2 tipos. Tenemos el homopolímero y el copolímero. El homopolímero es aquel polímero que se encuentra formado por varios monómeros, pero monómeros iguales, ¿no? Por ejemplo, puede ser así: A, y así sucesivamente, ¿no? O sea, por varios, como te vuelvo a recalcar, monómeros, pero que son iguales. En cambio, el copolímero está formado por monómeros, pero diferentes, ¿no? Por ejemplo, AB, etc., ¿no? Por ejemplo, de esa manera. Entonces, así sería la representación de los homopolímeros y así serían los copolímeros, ¿no? Formados por monómeros diferentes. A y B son diferentes. En cambio, acá todos son iguales en los homopolímeros. Claro que sí. Entonces vamos a responder o a relacionar lo que nos dicen. El copolímero, como ya hemos dicho, formado por monómeros diferentes. El homopolímero, formado por monómeros iguales. Y el monómero, obviamente, es la unidad estructural de los polímeros. Muy bien. Entonces sería la respuesta. ¿Cuál sería la clave, profesor? Sería 1C, 2B y 3A. 1C, 2B y 3A. Señores y señores, la clave es la E de enfermo. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. La resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, se le ha pedido a un estudiante fabricar una pila que genere el mayor potencial posible. El alumno cuenta con los siguientes metales y sus soluciones respectivamente de concentraciones 1 molar y 25 grados Celsius. Tenemos el cobre y el ion cúbico.
tenemos acá el aluminio y el ion de aluminio, el zinc y el ion de zinc, la plata y el ion de plata. Muy bien. Entonces, profesor, ya tenemos acá. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que acá en cada uno de los casos está perdiendo electrones, ¿no? Y se está formando cada uno de ellos. Datos. El potencial del cobre, de cobre más 2 a cobre, en este caso es lo contrario, no se está oxidando, sino se está reduciendo. Claro, es más 3,4 volts. El potencial del aluminio más 3 al aluminio es menos 1,66 volts. El potencial del zinc del zinc más 2 al zinc menos 0,76. Y el potencial de la plata más a la plata sería 0,80, ¿no? Muy bien. ¿Qué pila recomendaría? Es lo que nos está diciendo. Bueno, vamos a ver entonces con qué electrodos estamos trabajando. En primer lugar se trabaja con estos electrodos que tú ves. El electrodo del cobre más 2 al cobre, ¿no? O del aluminio más 3 al aluminio. Luego tenemos el zinc más 2 al zinc. Y luego tenemos la plata, ¿no? La plata más 1 a la plata. Muy bien, las energías respectivamente que nos dan ahí es más 0,34 volts. El siguiente potencial sería menos 1,66 volts, ¿no? Menos 1,66 volts. Luego sería menos 0,76 volts, menos 0,76 volts. Y por último, más 0,80 volts. ¿No? Entonces, tal y como estamos observando, eso vendría a ser. Ahora, profesor, eso es con respecto a lo que viene a ser la reducción, ¿no? Porque está, en este caso, aumentando la cantidad de electrones. Pero si yo quisiera la oxidación de los mismos, o sea, que el cobre pasa a ser cobre más 2, o que el aluminio pasa a ser aluminio más 3, o que el zinc pasa de zinc más 2, y de la plata pasa a la plata más 1. Entonces, cuando intercambiamos esto de acá, esta vista que tú estás observando, se van a intercambiar de signo cada uno de estos potenciales. O sea, acá es 0,34, acá va a ser menos 0,34. ¿Te das cuenta? Acá es menos 1,66, entonces sería positivo, más 1,66 volt. Bueno, vamos a poner así, acá cambio de signo nada más. Acá es menos 0,76, acá sería 0,76, cambio de signo. Y acá es 0,80 menos 0,80. Muy bien, entonces de acuerdo a lo que estamos observando con respecto a este y a este, si yo quiero obtener el mayor potencial posible, entonces tanto en la reducción como en la oxidación debe haber mayor potencial. En la reducción el mayor potencial, ¿quién es el profesor? Es el 80 volts. ¿Te das cuenta? Entonces este sería el mayor potencial con respecto a eso. Tenemos entonces el profesor, ¿quién tiene obviamente eso? Acá en este caso sería la plata de mayor potencial. Entonces decimos mayor ya. Y el siguiente también igual. Si yo quiero el mayor potencial, pero en este caso de oxidación, ya no reducción, porque reducción fue aparte, sería entonces el mayor de todos ellos. Y es 1,66 volts. Muy bien, ese sería el mayor, ¿no? ¿Con quién, profesor? ¿Con quién estamos contando? Con el aluminio. Entonces, ya sea el aluminio
y acá la plata, los dos formarán una excelente pila. Claro, sí. Aluminio y plata, por supuesto. ¿Cuál es la clave, profesor? Allá, la ley de Dorotea. Muy bien. Así de simple como estás observando ahí. Claro que sí. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: en noviembre de 1772, Carlos Schell, de 30 años, escribió lo siguiente: he verificado la composición del aire mediante la siguiente experiencia. Puse un poco de fósforo en un matraz bien cerrado, lo calenté hasta que el fósforo se encendió, se produjo una nube blanca que se depositó formando sólidos, similares a flores sobre la pared del matraz. Cuando se apagó el fósforo, abrí el matraz bajo el agua y ésta se introdujo en su interior hasta ocupar una tercera parte de su volumen. Puedo comprobar otra vez que el aire restante, la llamada parte metífica del aire, no sostiene la combustión. ¿A qué sustancia se refiere Schell al hablar de la parte mefítica del aire? Muy bien, se supone que es la parte mefítica del aire, ¿no? La cual dice que no sostiene la combustión y tiene que ser una de estas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que el aire es la parte gaseosa que se encuentra en nuestro alrededor, a la cual también conocemos como atmósfera. Nosotros sabemos que esta está formada de dos gases principalmente, que es el gas nitrógeno y el gas oxígeno, que abarca del 98 al 99% de toda la atmósfera. Bueno, pero ¿qué es lo que dice? Que cuando se calentó, o sea, dice, se encendió el fósforo. Obviamente hubo una combustión. ¿Con quién? Con el fósforo. El fósforo obviamente es el P4, ¿no? Al combustionar se formó el PX o Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, profesor, obviamente esto de acá es la parte que se va a, como dice, se va a depositar en sólidos en forma de flores sobre la pared del matraz. Esto de acá es lo que se va a formar. Claro, pero luego obviamente dice que al introducir agua, esta ocupó la tercera parte de su volumen y se pudo comprobar que el aire restante, la llamada parte metífica del aire, no sostiene la combustión. Profesor, ¿qué cosa es la parte mefítica del aire? La parte mefítica del aire vendría a ser esta de acá, o sea, la que no produjo la combustión ni tampoco intervino para nada en la combustión, o sea, el gas nitrógeno. Claro que sí. La clave, obviamente, es la D de delito. Entonces, esto representaba la parte mefítica del aire, ¿no? Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. En una cámara de combustión se queman 100 moles de metano utilizando el 20% de oxígeno adicional respecto a la combustión completa. El 80% del metano forma el dióxido de carbono y el agua, y el 20% del metano produce monóxido de carbono y agua. Si el gas oxígeno empleado se obtiene el aire, que está formando el 21% molar del O2 y el 79% del nitrógeno, determine la composición de los gases emitidos por la chimenea de la cámara de combustión, porcentaje molar del CO2 y del monóxido y también del agua. O sea, de estos tres es lo que me están pidiendo los simplemente porcentajes molares, ¿no? O sea, quiere decir la cantidad de moles que hay de cada uno de ellos con respecto a la suma total, o sea, la mezcla gaseosa que hay. Bueno, profe, entonces vamos a hacerlo. En primer lugar, trabajaremos que el 20% adicional del oxígeno con respecto a la combustión del metano. Combustión completa, por si acaso. O sea, la combustión completa del metano sería esta de acá. CH4 más el O2 te va a brindar, ¿qué cosa, profesor? El dióxido de carbono más el vapor de agua. Claro que sí. Bueno, entonces, como te decía, como acá hay 4 hidrógenos, acá para que haya 4 hidrógenos sería por 2. 2 oxígenos más 2, 4 oxígenos. Entonces acá por 2.
cuenta entonces que al tener esa parte, decimos hay una mol de metano y hay 2 moles de oxígeno. Pero como según el enunciado son 100 moles de metano, entonces acá tiene que ser 100 moles de metano. Entonces, ¿cuánto sería de oxígeno? Como acá este es el doble de este también sería el doble de este, o sea, 200 moles de oxígeno. Ya, pero según el problema, dice que va a utilizarse el 20% adicional con respecto a la combustión completa. O sea, se utiliza, ¿qué cosa, profesor? El 20% adicional con respecto a esto, o sea, sería el 120%, mejor dicho. 120% de ¿quién, profesor? De 200. Bueno, se me van las pelotitas arriba y abajo. Claro que sí, y me va a quedar 120 por 2, que es 240 moles. Ya, pero se supone que esto representa el 21% del aire. Entonces, como esto acá está en el aire, decimos entonces del O2, el 21% es del aire. Y el nitrógeno, ¿cuánto es, profesor? Obviamente el nitrógeno es el 79%. Ah, ya, 79% del aire. Bueno, ese 21% corresponde a ser ¿quién, profesor? A ser 240 moles. Entonces, esa de acá sería X. Multiplicamos en alfa, 21X va a ser igual a 79 por 240, y nos sale el valor de X. ¿Y sale cuánto, profesor? Sale 903 moles. ¿Está bien? 903 moles. Perfecto, profesor. Entonces ya tenemos esa expresión que están viendo, ya por si acaso. Entonces con esto es lo que nosotros vamos a trabajar, muchachones, con esa cantidad que tú estás viendo ahí. Ya, pero esto, ojo, este es para el nitrógeno. Ya, por el momento tenemos esto de acá, que es del nitrógeno. Ya, profe. Ahora lo que se va a hacer es combustionar. Van a haber dos combustiones. Una con el 80% para la combustión completa y 20% de metano para la combustión incompleta. Entonces, el metano primero actúa CH4 más el O2, dándote el CO2 más agua. Esto de acá, señores y señores, déjenme decirle que es en la combustión completa. Pero también hay una combustión incompleta. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, el metano reacciona con el oxígeno, pero produciéndote monóxido más agua. ¿Te das cuenta? Así es. Esto de acá sería. Entonces, en el primero te da dióxido y en el segundo te da monóxido, por eso que es incompleto. Bueno, balanceando, acá sería por 2 y acá sería por 2, ¿no? Para que quede algo completo. Y bueno, balanceando el de abajo sería acá por 2, este también por 2, acá sería ¿cuánto, profesor? Ahí, acá sería 8, ¿no? Entonces acá para que sea 8 por 4. Sería entonces 4 más 2, 6, acá sería por 3. Claro que sí. Vamos a ver entonces, profesor, ¿cómo sería? Bueno, en primer lugar, acá tendríamos, dice, el 80% de las 100 moles. 80% de 100 moles al ojo es 80 gramos. ¿Está bien? 80 moles, perdón. ¿Está bien? Bueno, la relación estequiométrica sería acá 1 a 2. Entonces acá sería 160 moles. Acá sería de 1 a 1, 80 moles. Y acá sería de 2 a 1, 160 moles. Perfecto. Luego, acá abajo, vamos a tener, ¿cuánto era, profesor? Dice, era el 20% en el segundo caso, ¿no? Ahí está, mira, el 20%. El 20% de 100 moles es 20 moles, pues. 20 moles. Entonces, 20 moles, mira la relación de 20 a 2, entonces acá sería 30 moles, ¿no? Porque mira de 3, ¿no? O sea, es como que le simplificaras y te quedarías con 10. Acá sería entonces 20 moles, profesor, y acá ¿cuánto sería? 40 moles. ¿Te das cuenta? Entonces con eso yo ya puedo saber
cuánto hay de cada una de las sustancias que va a permanecer en la cápsula, por si acaso. Ya sabemos cuánto sería. ¿Cuánto sería o qué sustancias están perteneciendo ahí? Bueno, en primer lugar voy a tener yo el dióxido de carbono, el CO2. Luego voy a tener el monóxido, lo estoy poniendo en ese orden por si acaso, porque están pidiendo las fracciones molares. Luego voy a tener el agua, por ahí voy a contarlo. Luego por acá, ¿quién voy a contar por azul? Voy a contar el metano. Y luego contaré, ¿quién, profesor? Contaré al oxígeno, obviamente, ¿no? Ya. A ver, ¿cuánto voy a tener de cada uno de ellos? A ver, veamos. En primer lugar, del dióxido de carbono tengo 80 moles. 80 moles. Del monóxido tengo 20 moles. 20 moles. Del agua tengo ¿cuánto, profesor? Ah, ya, del agua tengo 160 de agua y 40 de agua. 160 más 40, que son 200 moles. Del metano, ¿cuánto tengo, profesor? Del metano tenía yo, ¿cuánto? 100, ¿no? 100 moles, porque era lo que tenías al inicio. 100 moles. Y del oxígeno tenía yo 240 que se utilizó, pero le voy a quitar lo que se obtuvo en la combustión, o sea, menos 160 menos 30. O sea, 240 menos 160 menos 30. ¿Y eso será cuánto? 50. 50 moles. Entonces, estas son las cantidades con las cuales yo voy a trabajar. Estas son las cantidades parciales. Y con esto yo puedo obtener todo lo que quiera, las fracciones molares, todo lo que me pidan, por si acaso. Así va a ser. También no hay que olvidarnos del nitrógeno, del gas nitrógeno, que si bien es cierto, no ha participado en las reacciones químicas, pero está presente en la mezcla gaseosa, pues, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho que era este? 903 moles. Entonces, eso vendría a ser, profesor. Claro que sí. De todo esto, lo que te he mostrado, entonces vamos a tener un total. ¿Un total de cuánto, profesor? Un total de la suma de 80 más 20, ¿no? ¿Cuánto sería, profesor? 100, 200, 300, 300, 400, 450, más 903, ¿cuánto sería, profesor? Ah, ya. Bueno, sencillamente vamos a decir que sería 1253, ¿no? Esa ahí sería lo que vamos a obtener ahí junto con todas esas cantidades que ya se están sumando y que se están calculando, ¿no? Para poder obtener todo ello, por supuesto. Porque obviamente lo que yo tengo que hacer es eliminar al metano definitivamente de la lista, ya que el metano se consumió por completo. Entonces, en el resto gaseoso ya no va a participar, solamente participaría en todo lo que tú estás viendo acá, o sea, los 1253 moles. Si de repente pensaste que fue 1353, no. El metano ya no participaba, como te vuelvo a recalcar, porque se consume totalmente en las dos combustiones, tanto en la combustión completa como en la combustión incompleta. Y solamente tenemos eso. Es por ello que ya podemos calcular el porcentaje molar de cada uno de ellos. O sea, el porcentaje molar, vamos a calcular de quién, profesor. Primero calculamos del CO2. Del CO2. ¿A qué es igual, profesor? Bueno, va a ser 80 moles sobre la cantidad molar total, que sería 1253, y eso multiplicado por el 100%. Muy bien. ¿Y eso te va a dar cuánto, profesor? ¿Cuánto me daría en ese caso? Ahí me daría 6,4%. Muy bien. Ahora tenemos el porcentaje molar del monóxido, ¿no? De esta cantidad. Sería del CO. ¿Y eso a qué es igual, profesor? Eso va a ser igual a los 20 moles que tenemos acá entre el total. El total sería 1253. Y eso multiplicado por el 100%. Y ahí tendremos entonces esa expresión que sería ¿cuánto, profesor? Claro, sería 1,6%.
Y por último, el porcentaje molar de quién, profe, ahora del agua, del H2O. Y sería la cantidad de agua que es 200, que se obtuvo obviamente como suma de ambas combustiones, dividido entre el total que es 1253. Y eso se multiplicó por el 100%, dándonos entonces una cantidad igual a ¿cuánto, profesor? Simplemente a 16,0%. Muy bien, entonces esas son las cantidades que yo quería, ¿no? Esos son los porcentajes molares que yo quería en cada uno de los casos. Del dióxido 6,4, del monóxido 1,6 y del vapor de agua 16. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Obviamente la B de burrito. De burrito arterio. Muy bien.